Bueno, damos saludo a la gente que está conectándose y bueno, contarles un poquito en esta clase de hoy, un poco los lineamientos para el examen final y también para algunas cosas que tienen que realizar. Bien, por eso vamos a compartir pantalla y vamos a ver un poco el plan de trabajo que había hecho cuando tuve la asignatura. Vamos a ver, y está el programa, digamos, vendría a ser, que en realidad son el programa que nos manda de dirección de Upateco. La unidad uno ya vimos, ¿no? La importancia de la lógica en la programación, un poco de teoría y conjunto, que si bien es cierto no está implícito ahí, pero es como un TP0 necesario. Un poco de lógica proposicional, proposiciones, conectivos lógicos, tabla de verdad, tautología, leyes y relatividad. En la unidad 2 hemos visto lógica de predicados, que era la parte de cuando ya teníamos teoremas para demostrar usando regla de inferencia también, mostrando una lógica de cuantificadores, ¿se acuerdan? Para, el para todo, el existe, y demostraciones lógicas de predicados, un poco. Después, la unidad 3 hemos visto el razonamiento lógico en la programación, condicionales, bucles, hemos visto el sí entonces, el if, el while, el for. Hemos visto algunas cosas importantes en ese sentido. Hemos visto que era un algoritmo, un pseudocódigo, el desarrollo de algoritmos, estrategias de resolución de problemas, implementación de algoritmos en un lenguaje de programación. Entonces lo que vimos fue más o menos los códigos, ¿no? O sea, pseudocódigo, un poco para código y ese tipo de cosas. Que estaba bueno porque ustedes ahí podían emplear todas las cosas que hemos visto, lo podemos observar aquí. Después tenemos 4, la lógica booleana, la álgebra de Boole, la definición del álgebra de Boole, sus operaciones básicas, la simplificación de expresiones booleanas, la aplicación de la diseño en circuito lógico y programación. Si es cierto circuito lógico, no vamos a llegar a ver por cuestiones de tiempo, entonces ese tema quedará medio colgado, pero no va a ser evaluado en el examen final, quédese tranquilo, salvo que alguno vaya a rendir libre. Bueno, obviamente el programa se toma en su completitud, que vaya a rendir libre. El que vaya a rendir regular se toma solamente lo que vimos y eso nomás se toma, ¿ok? Al ser libres, uno se entiende que podemos tomar la completitud del programa. Bien. El diagrama de Venn representa la gráfica en lógica, gráfica de proporción, relación en lógica, un poco de lógica modal, operación nodal, hace poco. La unidad 5 es una mezcla de diagrama de Venn, que es lo que ya vimos en el TP0 en conjuntos, y un poco de teoría de grafos, un poquito, digamos, no vamos a ahondar en muchas cosas. Entonces, las cosas que sí se pueden ver con diagrama de Venn, de relación y esas cosas, sí lo vamos a ver en esta clase y en la que viene. O sea, la idea en esta clase es ver algunas cositas de álgebra de Boole terminando y después ya empezar con diagrama de Venn. Bueno, bueno, y después de todo el programa, digamos, ¿no? Bueno, ahí está la bibliografía correspondiente a la materia, más o menos, lo que ustedes por ahí pueden ir viendo. Después hay otros libros también que pueden consultar, no es ningún drama. Así que más o menos eso. Pero teniendo en cuenta lo que sí importante es el objetivo, digamos, el objetivo del actitudinal, el objetivo de conocimientos. Esto es lo que es con lo que se va a evaluar en el examen. Bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a ver en el chat. Profe, una pregunta. Dale, decime. Puede ser, sí, no hay problema. Hasta eso voy compartiendo el journal. A ver si puedo observar un poco. Bien. Me cuentan, a ver, no sé, qué quieren que charlemos, o sea, a ver, bien, a ver el chat, a ver el chat que dice, Diego, estoy esperando tu pregunta, a ver si me lo puedes contestar. Bueno, no pero contestar, sino hacer la pregunta.
¿Hasta qué fecha tenemos para hacer el diagnóstico? ¿Qué diagnóstico? Digamos, el recuperatorio será realmente. No, no es diagnóstico. El diagnóstico ya no existe. El diagnóstico. Recuperatorio será, digamos. El coloquio. El coloquio en realidad ya lo tenía que haber entregado, pero bueno, lo tendría que entregar hasta hoy, digamos. O sea, después lo charlamos un poquito. Pero charlamos por privado, no hay problema. Bien, ahora vamos a ver un poquito. Bien. El final para los libres en el escrito, ¿cuántas preguntas son? Ajá. Primero vamos a hacer el orden de los finales, cómo hacer el examen y esas cosas, lo voy a contar. ¿Alguna otra pregunta? Porque todas estas dos preguntas van de la mano. ¿No? Bueno. Entonces, lo que vamos a charlar un poquito es sobre el examen final. Eh, no, ¿qué pasó? Se agrandó la pantalla. A ver. Ay, no. Saqué sin querer. No me di cuenta. Sí, ya. Ahora vuelvo porque no se va a ver nada. Compartir. mm, Mi journal. Ya. Bueno, les cuento. El examen final. eh, a ver, chat, ¿qué dice el chat? Hoy haremos repaso únicamente. No, no vamos a hacer repaso hoy, sino la clase que viene un poquito. Hoy y mañana también. Hoy, lo próximo lunes, vamos a terminar un poco de repasar, de hacerle el programa. ¿Ya corrigió los coloquios que enviamos? Sí, ya los corregí. Están todos aprobados, los coloquios que han rendido. Así que, bueno, ya está prácticamente dicho digamos, para el examen final, digamos. Bien. Eh, Bien, les cuento. El examen final, los criterios del examen final o del examen ¿cómo se dice? Para poder pasar a la próxima materia correlativa de esta materia. El examen es un solo llamado, hasta el momento es un solo llamado, o sea, por el hecho de que todavía no sabemos si va a haber otro llamado más adelante, pero un solo llamado va a ser entre el 24 y el 26 de julio. Miércoles, jueves, viernes. Había puesto una fecha el lunes porque era el que correspondía a la fecha de que teníamos clases, pero nos dijeron que para evitar algún problema se van a realizar inscripciones. ¿Ok? Entonces, las inscripciones para el examen final va a ser el día 22 y el 23. ¿Ok? O sea, son esos 2 días, lunes y martes. ¿Dónde y cómo? No tengo idea. Ya le voy a explicar, ya le voy a decir cómo, dónde. Pero lo que sí van a hacer es una inscripción. Seguramente creo que es por plataforma sistema y otra inscripción. Se han matado los perros. Pues. Y la otra inscripción que la puedes hacer desde ya, pero esta es interna mía, simplemente para saber quién rinde y quién no, en el formulario Google que ya se le bien bien. ¿Ok? Como si fuera una encuesta. Entonces que me pongan todo su dato y bueno, ya le voy a decir. Entonces, el sistema todavía es en aviso, porque falta todavía, por avisar, tener cuidado, todavía no sé, digamos, cómo van a hacer la inscripción. Y después por formulario Google se los voy a pasar más tardecita, ¿sí? Más tarde, ¿ok? Las personas que están regular se van a inscribir como regular y las personas que están libres también. O sea, este es válido para regulares y como libre. Yo le voy a poner regular o libre. Bien. Estamos ahí, está ahí, gente. Vamos un poco. Bien. Eh, a ver, me voy a fijar una cosa. Aguanten un cachito. Ujú, ujú, ujú. Bien.
Ahora lo que vamos a hacer también es charlar un poquito sobre este, el examen final para la gente que sacó más de eh, 80 puntos en el parcial. La gente que sacó más 80 en el parcial eh, va a tener la posibilidad, digamos, de rendir un examen oral, digamos, un examen oral sencillo, cortito. En el parcial, en el recuperatorio no es válido, lo que fueron a recuperar no es para caso para ellos. Los que sacaron más de 80, eh, oral, un examen oral cortito de unidad 4 y unidad 5, ¿ok? Tanto la teoría como algo de práctica. Un examen oral bien sencillito, que no va a durar, no va a exceder más de 10 minutos. Eso después lo haremos en capilla o algo así. ¿Ok? Bien. Que son unos cuantitos, no tengo acá, creo que son unos 3 4 nomás, no son muchos. Esas personas van a tener la oportunidad de rendir examen oral eh, en menos de 10 minutos, digamos, un examen cortito. Bueno, después, para la gente que para gente regular que está, que sacaron entre 60 y 80. Ah, y otra cosa, me estaba olvidando, es más de 80 acá, ya lo voy a poner acá. O sea, y cumplió todo, digamos, ¿no? Y cumplimentó todas las tareas, más al 80, va a tener la oportunidad de hacerle, sí, dos preguntitas nomás. Dos preguntitas, si bien sencillita, oral y listo. No, yo ya, hasta ahí ya no hay problema. Después, en los regulares, para los casos regulares, el examen va a ser también, todavía no sabemos bien, ya lo voy a confirmar, dependiendo de la cantidad que sea, y necesito que esta inscripción se lo haga cuanto antes. O sea, que la hagan más enseguida, digamos, después de terminar la clase. Entonces, en base ya voy a saber, acá van a ser exámenes orales, digamos, orales o escritos. Todavía la modalidad a confirmar, todavía. Pero va a ser chulo, perros, impresionante. A dos bloques. ¿Qué quiere decir a dos bloques? Que va a ser la unidad uno, 2, 3, unidad 4 y 5. Es como que va a rendir el primero un bloque nomás y la otra. La unidad uno, 2, 3, que, bueno, puede entrar unas cositas y tienen que aprobar los dos bloques. ¿Ok? Tienen que aprobar los dos bloques para poder aprobar el examen regular. ¿Ok? Si es oral, va a ser así cortito, y si es escrito, bueno, va a ser un poco más largo. Pero bueno, ya lo veremos cómo hacen. Todavía no, eso no le puedo responder porque necesito saber sí o sí quién rinde y quién no. Eh, bien, exámenes final libres. Se evalúa todo el programa, se evalúa todo el programa en dos instancias. La primera de ellas es escrito, que tienen que aprobar con el 60%, ¿ok? Que es parte práctica solamente. Y después en ese mismo día, probablemente, por eso el examen ya le voy a decir qué hora va a empezar, hasta qué hora. Todavía no sé bien la verdad, de qué hora va a ser. De hecho, ya enseguida voy a mandar mensaje a los coordinadores de sede para ver si están al alcance. Así que bueno, ya les comento después. Y después pasa a una etapa oral. ¿Ok?
esa etapa oral, digamos, también probablemente sea el mismo día. Probablemente. Todavía no lo puedo confirmar. ¿Ok? Bien. Medítenlo, léanlo, cualquier cosa los leo en el chat. O guarden un cachito, voy a mandar un mensajito. Bien. Nosotros habíamos visto el álgebra y Boole, habíamos visto un poco sobre el trabajo de hacer con los axiomas, ¿cierto? Y nosotros decimos que el álgebra de Boole era una álgebra la cual respondía a algunas definiciones básicas, por ejemplo, la propiedad conmutativa, la propiedad distributiva, el elemento identidad y la ley de complemento. Eso es lo que habíamos trabajado. Es decir, una álgebra booleana se puede representar como una n-upla, una quintupla, B, que vendría a ser el conjunto no vacío, la operación suma o operación binaria, la operación producto, se puede decir como un asterisco. También podemos decir este, como si fuera que admite inverso, el cero, que era el elemento identidad de la suma, el uno, que era el elemento identidad del producto, más o menos así. Entonces, cuando teníamos eso, podemos decir que A' tiene complemento. Entonces, bueno, entonces, eh, por ahí en esas cositas, digamos, a veces no suele usarse el signo operado y el signo por, ese es el puntito. Entonces, por ejemplo, cositas que se pueden observar es, em, vamos a poner acá un ejemplo, que si yo tengo, por ejemplo, A más B por C, eh, es lo mismo, es lo mismo que A más B por C, ¿no es cierto? Porque está en paréntesis, que no es lo mismo y es distinto a hacer A más B por C, ¿ok? Entonces no es lo mismo, por ejemplo. O bien, también si tenemos que A, en vez de hacer con el por, lo hacemos con el operado, es lo mismo, ¿entiendes? A por B' es lo mismo que hacer A operado B', paréntesis, pero él no es lo mismo que hacer A operado con B'. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el paréntesis me afecta en ¿cómo se dice? En la operación. Entonces, cuando escribimos, por ejemplo, por supuesto, cuando hace es evidente, pero si a veces, si no, no. Y nosotros lo que habíamos hecho, la otra vez habíamos hecho, si teníamos, por ejemplo, otro ejemplo, si teníamos eh, un conjunto B donde viven solamente el 0 y el 1, que era el conjunto de bits, ¿ok? El conjunto de bits de la computadora, de la álgebra booleana, digamos. Y por ejemplo, decíamos si sea B una álgebra booleana, habría que demostrar, probar si realmente ocurre eso. Entonces, por ejemplo, teníamos acá con la operación suma, con la operación, con el operado, y qué sé yo, queremos observar, dice sea el conjunto y la operación definida, entonces en álgebra. Entonces, por ahí, por ejemplo, queríamos observar, demostrar si realmente eso no es así, entonces hacemos 1, 0, por ejemplo, y acá podemos poner el 1, 0, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Y acá era 1, 0, 1, 0, acá quedaba 1, 0, 0, 0. Entonces, bueno. Eh, es decir, si yo, por ejemplo, yo quería hacer la propiedad, por ejemplo, vamos a poner next page, no se ve nada. Si yo quería, por ejemplo, la propiedad, no sé, la asociativa, por decir así, entonces yo lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente. Uy, ¿qué pasó? Se salió el...
el mouse. Ahí está. Por ejemplo, si yo quisiera probar, podría haber, no sé, la distributiva. Entonces, la distributiva, sabemos que tenemos dos distributivas, A más B por C es igual a A más B por A más C, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, es la distributiva del álgebra de Boole, por ejemplo. Entonces, si yo tengo eso, entonces podríamos, no sé, observar A, bueno, tengo que probar elemento a elemento. Digo, bueno, por ejemplo, A va a ser el 0, B va a ser el 1 y C va a ser el 1, por ejemplo, qué sé yo. Entonces yo con eso yo ya podría ir observando si es verdad o no. Evidentemente, como al ser algo binario, estos dos elementos pueden ser iguales. Entonces A digo 0, 0 sumado B por C, que va a ser 1 por 1, es igual a A más B, que va a ser 0 más 1 por 0 más 1. Nuevo. Entonces hacemos 0 más 1 por 1. 1 por 1 es 1. Y este es por esto que está acá. Perdón, es de acá. 0 más 1 dice que es 1, ¿cierto? Y 0 más 1 también es 1. 0 más 1 es 1. Y acá dice que 1 por 1 es 1. ¿Ok? Listo. Entonces ya probamos que, por ejemplo, la distributiva de este sentido es igual. O bien podríamos hacer de otra manera. A por B más C es igual a A por B más A por C, por ejemplo. Y podemos tomar otros valores, en realidad, ¿no es cierto? Eso hay que hacerlo con todos los valores, nosotros, ¿no? Acá con todos. Pero claro, yo al ser largo, yo no se los voy a pedir que hagan con todos, sino hagan con par. ¿Ok? Bien. A puede ser, por ejemplo, 1, B puede ser 1 y C puede ser 1. Por ejemplo, se me ocurre. Entonces cuando hago A, entonces hago 1 por 1 más 1 es igual a 1 por 1 más 1 por 1. Bueno, 1 más 1 es 1. Entonces, en el álgebra 1 más 1 es 1. Entonces, 1 por 1 es 1. 1 más 1 es 1. 1 por 1 es 1. Y 1 más 1 es 1. Entonces, cumple, digamos, que al ser 1. Y así sucesivamente deberían probar, que una tarea que pueden hacer es observar la ley de complemento. ¿Qué decía la ley de complemento? Que si yo tenía A más el complemento, me daba la identidad, es decir, el 1. Y si yo tenía A por el A', es decir, el A complemento es 0. Entonces, tarea, observar un ratito. A ver, hagan un ratito, piensen si con los bits que yo les di, por ejemplo, con eso podemos observar si encontramos algo. ¿Ok? A ver, fíjense si encuentran algo. Donde, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, un álgebra así muy potente. Por ejemplo, secuencia de n bits, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Si, por ejemplo, lo que ocurre es, a ver, por ejemplo, yo puedo tener un b a la n, que va a ser b por pi, 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 pim, por b, es decir, n factores, donde las operaciones x, como ya están definidas, por ejemplo, están definidas, o sea, las operaciones son las mismas, pero dice que, por ejemplo, por lo tanto, podemos escribir secuencia de bits. Por ejemplo, X es el 11, 0011, por ejemplo, y Y 11000, por ejemplo.
Entonces, por ejemplo, si hacemos la suma de estos dos en binario, por ejemplo, que si bien es cierto, nosotros no estudiamos, porque no tuvimos tiempo y tampoco el programa lo ameritaba, pero podríamos haber estudiado el sistema binario. Por ejemplo, podemos determinar una álgebra donde hacemos x más y ese número, x por y este número y el x complemento, por ejemplo, ¿ok? Entonces podremos de probar de que es un álgebra booleana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo sería el grupo D70, por ejemplo. El grupo D70 son los divisores de 70. El 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 14, no me acuerdo cuál. El 35 y el 70. Por ejemplo, el grupo D70 son los divisores de 70. Entonces, por ejemplo, definen una álgebra booleana con, por ejemplo, con el 1, o sea, con el 1, con el elemento 0, y el 70 con el elemento unidad. ¿Cuál va a ser la operación? Por ejemplo, A más B va a ser el mínimo común múltiplo de AB, por ejemplo. Y el A por B va a ser el mínimo común múltiplo de, el máximo común divisor, perdón, de AB. Y el complemento va a ser 70 sobre A. Entonces está bueno para, más o menos, para observar, porque eh, son ejemplos donde se puede aplicar el álgebra de Boole. Habría que preguntarse también si, por ejemplo, no sé, si nosotros ya hemos visto, ya hemos trabajado. Ay, ¿qué pasó? Se borró todo. Ah, pobre. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Se borró? Nada que ver. Le agarró un bugueo. Por ejemplo, y otro, el último ejemplo sería saber si el conjunto C, por ejemplo, el conjunto C, que es una colección de conjuntos cerrados, un conjunto cerrados, bajo la operación, la unión, la intersección y el complemento. Entonces dice que el C, es una álgebra booleana con el conjunto vacío, por ejemplo, como elemento cero, y al conjunto U, al conjunto universal, al conjunto unidad. Por ejemplo, estos serían, digamos, algunos ejemplos donde podemos decir que es un álgebra de Boole, por ejemplo. ¿Ok? Después, bueno, tenemos algunos subálgebra, por ejemplo, que sí es una álgebra booleana en sí misma, por ejemplo. Y después, bueno, teoría de isomorfismo y esas cosas, pero no vamos a ahondar en eso. Bien, duda acá. 15 7. Bueno, por ejemplo, parece que se han ido todos, parece. Me dejo solito. Va. Eh, por ejemplo, a ver qué dice el chat. Profe que puso el ejemplo, el ilustre, no entiendo, justo se me... no, lo único que pasó es que yo puedo decir que, por ejemplo,
C es una colección de conjuntos cerrados, es decir, de operaciones, la unión, la intersección, el complemento. Y podemos decir que eh, por ejemplo, con el cero, el elemento cero, el vacío, y la unidad, el conjunto universal, va a ser un álgebra de Boole, por ejemplo. ¿Ok? Más o menos en ese sentido. Eh, Podríamos hacer de, no sé, se me ocurre así un, este, después recordemos el concepto, a ver, bien. Entonces recordemos también, queda dualidad. O sea, por ejemplo, el dual se llama el dual de cualquier proposición, el dual de cualquier proposición en una álgebra booleana B, es la proposición que se obtiene al intercalar las operaciones suma y producto e intercambiar sus elementos identidad 0 y 1 en la original. Por ejemplo, el dual de 1 más A por B más 0, por ejemplo, es B, que es lo mismo que hacer 0 por A más B por 1 es igual a B. Entonces, el dual de cualquier teorema es un álgebra de Boole, también teorema. En un álgebra de Boole, también teorema. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es, y en base a eso se puede demostrar todos los teoremas que ya hemos visto, la demostración de la teoría asociativa, por ejemplo, mediante los axiomas, que ya hemos visto, la ley de acotamiento, ¿se acuerdan? La ley de acotamiento, la ley de absorción, eh, la ley asociativa, que eso ya lo hemos visto y ustedes los mismos lo escribieron en el día del examen, del examen parcial. Entonces, bueno,
Bien. Entonces, por último, como para dejarlo de tarea, para que hagan esta parte de álgebra de Boole, y pasamos ya a grafos un poco. eh, la tarea que van a tener, por ejemplo, si quieren hacerlas, para trabajar un poco, y recuerden, esto es válido para todos en realidad, ¿no? Y sobre todo para la gente que, bueno, que tiene más de 80 y quiere rendir con esa opción. eh, Recuerden que estamos en la unidad 4, faltan dos tareas, falta la tarea de la 4 y la tarea de la 5. Entonces, una de las tareas que se pueden hacer, por ejemplo, es demostrar, probar, digamos, que van a tener que hacer es probar que para todo o para cualquier, uy, no, ¿qué pasó? Para cualquier elemento A de una álgebra booleana, de una álgebra booleana B, un, si A más X es uno y A por X, A operado con X es cero, entonces X igual a A', ¿ok? Esa es la primera demostración que van a tener. Y la segunda, la ley de involución, que es A', el complemento del complemento es, perdón, el complemento del complemento es A, el 3 que es el complemento del cero es la unidad, y el complemento del uno es el cero. Entonces, bueno, eh, podrían ir demostrando, probando ese tipo de cosas. Si lo hacen, perfecto, y si no, bueno, este, bueno, queda como incompleta la tarea. Son las tareas que hay que presentar. Eh, Podemos demostrar, por ejemplo, de la ley de Morgan. Yo voy a hacer una y la otra la van a hacer ustedes. La 4 A más B, el complemento de A más B es el producto de los complementos, y el producto de A por B es la suma del complemento. Bueno, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, o sea, esto siempre después va con el principio de dualidad, ¿no? O sea, no es que no termina ahí simplemente, pero bueno, este, vamos a hacer el 4, por ejemplo. Para probar, digamos, si eso ocurre, es necesario probar primero. ¿Qué hay que probar? Que primero es una álgebra de Boole. Y para ver esto, entonces, A más B más A. Me cansé de poner acá, o poner puntito nomás, si no se me conflicto. Por B prima es igual a 1, es decir, a 1. También hay que ver si A más B por A prima por B prima es cero. Y así por unicidad del complemento tenemos lo siguiente, ¿cierto? Entonces tenemos que A más B más A prima por B prima es bien. Bien. Entonces, por ejemplo, para poder calcular esto y verificar si es uno, bueno, este, hay que tratar de observar, digamos,
esas dos compulsiones, ¿ok? Lo mismo para la otra. Si yo quisiera probar, digamos, lo que ocurra, yo necesito probar eso, ¿ok? Entonces, yo tengo que probar de las dos maneras. Entonces, eh, estas cinco, digamos, es para de tarea, ¿ok? Tienen que hacer, bueno, y después, ya le voy a decir por dónde lo van a enviar, ¿ok? Hacer y luego enviar, ¿ok? Tienen tiempo para hacerlo, miren los libros, piensen con la teoría que hemos hecho. No es nada nuevo, digamos, de lo que no hemos trabajado. Eh, Después hay otro tipo de álgebra, pero bueno, ya no vamos a tener tiempo de observar, digamos, así que tranqui. Bien, preguntas, así cerramos este tema y pasamos ¿cómo se dice? A gráficas de relaciones. Son gráficas de relaciones y ese tipo de cosas. Me recolgué. Me recolgué de grabar. Bueno, del diagrama de Ben, bueno, me re olvidé. ¿Lo manda al WhatsApp? Sí, ya lo mandaban enseguida. Todavía no termina la clase igual, ¿no? Ya se quieren ir, ya. ¿Qué va? Diagrama de Ben, digamos, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Lo que cada uno es, digamos. Sí, 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 sí lo mando. Y por ejemplo, tuviéramos, perdí mi lápiz. Ah, otra. Si por ejemplo dijéramos A menos B, intersección C menos A menos B es todo esto, es la pancita esto. Y C menos A sería también esta pancita, pero estas dos no se juntan nunca, entonces este es vacío. Es decir, no hay elementos en común.